Grabamos. Ok. Em, a ver, habíamos estado viendo, habíamos repasado hasta aquí, ¿no es cierto? Eh, Habíamos visto una forma extensiva, si se quiere, ¿no es cierto?, de mostrar una función de probabilidad, ¿no es cierto? Una función una función de probabilidad discreta se puede hacer siempre una cosa como esta. Recordemos que los resultados posibles, el dominio de una función de densidad de probabilidad discreta, ¿no es cierto? Estaba acotado, era un número entero, ¿no es cierto?, qué sé yo, por lo tanto, presentaciones de función de probabilidad se pueden hacer de esta manera. Eh, por supuesto, esto es imposible de hacer, ¿no es cierto?, cuando hablamos de funciones de probabilidad continuas, ¿ok? Ahí tenemos que buscar especificaciones, ¿no es cierto?, maneras de especificar la función, ¿no es cierto?, de manera comprensible, ¿no es cierto?, pero que no podemos hacer un listado de valores posibles porque son infinitos, ¿ok? Eh, Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de un poco de las complejidades, ¿no es cierto?, de buscar muestras. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en general en econometría vamos a trabajar con muestras, porque incluso en los casos más pintados, incluso, ¿no es cierto?, tomar todo el universo que nos interesa analizar, ¿no es cierto?, puede ser bastante complicado. No siempre, por supuesto, ¿no es cierto?, que si nos interesa trabajar, estudiar los alumnos de la UTA, por ejemplo, sí, se podría. Y qué sé yo, dependiendo de la definición de universo que nos interesa estudiar, ¿no es cierto? Claramente hay algunos universos más estudiables que otros. En general, en todo caso, reitero, en econometría, ¿no es cierto?, en aplicaciones de negocios, vamos a trabajar con muestras, ¿ok? Habíamos hablado de lo complejo que puede ser, ¿no es cierto?, elegir una muestra, ¿no es cierto?, seleccionar una muestra por las condiciones que se requieren, ¿no es cierto?, para la representación del universo. Habíamos dicho que tenía que ser obtenida de manera aleatoria, ¿ok? Y esa aleatoriedad, ¿no es cierto?, es muy complicada, ¿no es cierto?, de obtener en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Eh, el muestreo aleatorio, ¿no es cierto?, no es muchas veces, ¿no es cierto?, los sesgos de representación son bastante sutiles, si se quiere, ¿no es cierto?, que muchas veces pueden estar dados incluso hasta la forma en que uno pregunta, por ejemplo, en una encuesta, ¿ok? Eh, los sesgos de selección pueden ser muchísimos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Creo que dimos algunos casos, ¿no es cierto?, que si yo, algunos problemas, ¿no es cierto?, que se habían presentado, hicimos varios ejemplos, ¿no es cierto? Si esto es un problema, ¿no es cierto?, podemos dar algunos otros casos, ¿no es cierto?, donde puede ser bastante complejo, ¿no es cierto?, asegurarse de que la muestra sea aleatoria. Cuando tenemos una muestra aleatoria, ¿no es cierto?, entonces podemos hacer lo que está acá. Si la muestra es aleatoria, ¿no es cierto?, es decir, se puede aproximar los parámetros poblacionales a través de la estadística descriptiva. ¿Ok? Y habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, de esto que está acá. A partir de la población podemos obtener muchas muestras aleatorias, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que, de hecho, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de series de tiempo, ¿no es cierto?, nunca hay que olvidar, ¿no es cierto?, de que en realidad la realidad observada, ¿no es cierto?, no es más que un caso particular de los muchos que podrían haber habido. ¿Ok? Eh, eso suele olvidarse. Eh, la realidad es un caso particular de un modelo mucho más complejo en muchas ocasiones. Después habíamos hecho la diferencia, ¿no es cierto?, entre parámetros y estimadores. ¿Okay? Los parámetros son los datos, ¿no es cierto?, que tiene el universo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos estudiando. Eso es lo que estamos tratando de determinar, ¿no es cierto?, o de inferir, o de aproximarnos a ello, etcétera, ¿no es cierto? Un estimador, ¿no es cierto?, es la estimación del parámetro, es decir, es el estadístico, ¿no es cierto?, que intenta, que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, que nosotros desarrollamos para obtener alguna inferencia respecto del parámetro. ¿Ok? Bueno, y aquí hay otros nombres, ¿no es cierto? Si las medidas se obtienen de una muestra, se les conoce como estadísticos muestrales. Si se obtienen de una población, se denominan parámetros. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Ok? Esto ya está, es más o menos obvio, ¿no es cierto? Es un poco para ponerse de acuerdo en el lenguaje. Bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, además que habían algunas funciones, ¿no es cierto?, eh,
Aquí esto es inferencia estadística, ¿no es cierto? Ustedes también lo vieron en su minuto, ¿no es cierto? Pero valía la pena repasarlo, ¿no es cierto? Y este es un repaso, el repaso en ese sentido. ¿Ok? La esperanza, el valor esperado, media poblacional, ¿no es cierto? Está en algunos casos tabulado, si se quiere, ¿no es cierto?, en algunas funciones de distribución y ya conocemos, que han sido previamente estudiadas, ¿no es cierto?, y que por lo tanto tienen ya un cierto desarrollo axiomático, ¿no es cierto?, que nos permite hacer apuestas ilustradas, si se quiere, ¿no es cierto?, respecto de algunas funciones. Por supuesto, ¿no es cierto?, las funciones son, en algún sentido, son teóricos, ¿ok? Cuidado con esto. Esto que no recuerdo si lo mencionamos o no, digamos, pero hay cierto tipo de problemas que se adaptan bien a ciertas funciones, ¿ok? Pero el problema, ¿no es cierto?, ahí se traslada más bien a escoger qué tipo de función, ¿no es cierto?, nosotros vamos a utilizar para inferir algo sobre un fenómeno que estamos estudiando, ¿ok? Um, la función, y esto es un trabajo muy grande que se está desarrollando, ¿no es cierto?, todavía entre los estadísticos bayesianos. Los estadísticos bayesianos, ¿no es cierto?, regularmente están intentando introducir nuevas funciones de probabilidad, ¿no es cierto?, que describen bien y apropiadamente, ¿no es cierto?, un determinado fenómeno. Eso, ¿ok? No sé si ustedes vieron algunos casos. No recuerdo muy bien si vimos algunos casos, que si yo la típica, ¿no es cierto? Que si yo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para el caso de que si yo, a ver, si ustedes quieren construir una planta telefónica, por ejemplo, ¿cómo opera la función de probabilidad de llamadas entrantes y salientes de una central telefónica? ¿Alguien se ha preguntado alguna de una cosa como esa? Bueno, la realidad, ¿no es cierto?, es que no creo que ustedes se lo hayan preguntado nunca, ¿no es cierto? Pero si algún día tuvieran que construir una central telefónica, ¿no es cierto?, tendrían que darse ese trabajo de estudiar, ¿no es cierto?, el comportamiento, ¿no es cierto?, de las llamadas telefónicas a través de una central telefónica, que se parece mucho, ¿no es cierto?, si se quiere, que si yo, a problemas más domésticos, que si yo, por ejemplo, como al problema de que si yo, de que ingresen automóviles a un estacionamiento. Ya, hay estacionamientos donde la salida y la entrada, ¿no es cierto?, no es la misma, ¿ok? ¿Cómo saben ustedes, ¿no es cierto?, que si yo, que hay un estacionamiento vacío donde está, ¿no es cierto?, que si yo, ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, tienen funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que han sido largamente estudiados, y nosotros sabemos de qué se tratan más o menos ese tipo de problemas, ¿ok? Bueno, no es el punto, ¿no es cierto?, en este momento de volver a ese tipo de problemas específicos, ¿no es cierto?, pero cuidado con esto. Aquí estamos citando un caso de una Bernoulli, ¿no es cierto?, que tiene una probabilidad de I igual 1, igual P. La esperanza de esto, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, es una función de valor esperado, ¿ok? Como esto que está acá, ¿ok? Pero la Bernoulli, ¿no es cierto?, tiene aplicaciones en alguna parte. ¿Cómo se llama? Y que si yo, la binomial tiene aplicaciones en otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Que si yo, el problema muchas veces se convierte en eso, en determinar, ¿no es cierto?, cuál es la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que se ajusta mejor al problema que estamos tratando. Yo mismo ahora estoy trabajando, ¿no es cierto?, llevo como un año trabajando en el tema, en una función de costos, ¿no es cierto?, que si yo, lo que se llaman fronteras estocásticas de producción, ¿no es cierto?, o fronteras estocásticas de costos, ¿no es cierto?, donde hay una tremenda discusión, ¿no es cierto?, sobre cuál es la función de densidad de probabilidad aplicable, ¿no es cierto?, a un caso como ese. ¿Ok? Y de hecho, habitualmente uno se encuentra, ¿no es cierto?, que si yo con funciones, ¿no es cierto?, que si yo se supone, ¿no es cierto?, una función de densidad de probabilidad del tipo normal, por ejemplo, que si yo, o residuos, ¿no es cierto?, normales de algún tipo. Funciones de producción, ¿no es cierto?, que no admiten ese tipo de supuestos, ¿no es cierto?, entonces se utilizan funciones de distribución logística, ¿no es cierto?, y que producen residuos de otro tipo. En fin, como les digo, cuidado con esto, ¿no es cierto? El hecho de que uno sepa cómo se distribuyen las funciones de probabilidad, ¿no es cierto?, es como la mitad del problema. La otra mitad, ¿no es cierto?, es ver cuál es la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que se ajusta, ¿no es cierto?, al problema que nosotros estamos tratando. ¿Ok? Bien, habíamos dicho algo sobre algunas propiedades, ¿no es cierto?, qué sé yo, habíamos dicho que en general, ¿no es cierto?, esto era cierto, ¿no es cierto?, que en todas las funciones de densidad de probabilidad
Hay otro tipo de propiedades, ¿no es cierto?, que son bastante específicas, ¿no es cierto?, a cierto tipo de funciones. De hecho, creo que en algún minuto, ¿no es cierto?, yo les puse en la pizarra, ¿no es cierto?, que si yo, algunos resultados notables, si se quiere, ¿no es cierto?, respecto de algunas funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que ustedes tendrían que haberlos visto, ¿no es cierto?, en qué sé yo, en inferencia estadística, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la sumatoria de x cuadrado, ¿no es cierto?, por ejemplo, ah, la sumatoria de funciones de densidad de probabilidad normales, ¿no es cierto?, de normales estándares, ¿qué es lo que nos da? Si nosotros tenemos k funciones de densidad de probabilidad normales y las sumamos todas, ¿qué es lo que nos sale de ahí? ¿Alguien se acuerda de eso? Pero me voy a apagar la radio. ¿Sí? Nadie se acuerda. Váyanse a la punta del cerro. Está grabado en alguna de las clases, ¿no es cierto? Cuando yo incluso me acuerdo que lo dibujé en una pizarrita. Ese caso, ¿no es cierto?, es el caso de una x cuadrado. ¿Ok? Les encargué que se recordaran de este tipo de temas, ¿no es cierto?, porque son temas que los vamos a utilizar bastante más adelante, ¿no es cierto? Como les digo, hay ciertas propiedades de la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que son bastante comunes para todas las funciones de densidad de probabilidad. Esto que está acá, por ejemplo, es un caso. Hay otras que no son tan obvias, ¿no es cierto? Eh, y hay otras que son definitivamente específicas a cierto tipo de operaciones que se hacen con funciones de densidad de probabilidad. ¿Ok? Esto no es más que ¿cómo se llama esto? Una de las muchas propiedades que estudiamos en un minuto. Después dijimos, mira, otro parámetro que nosotros normalmente utilizamos, ¿no es cierto?, es la varianza. ¿Ok? Es lo que se llama un segundo momento. ¿Les hablaron de los momentos en inferencia? ¿Chiquitos? Si hay silencio durante 10 segundos, no sé qué. Creo que igual en inferencia no pudimos ver toda la materia. Ah, Eso es lo que nos complica a nosotros, claro. El año pasado, por cosas del estallido social, se cortó el semestre. tenéis razón. Mm. Bueno, a ver, los momentos de una función, ¿no es cierto?, se utilizan para algunas cosas, ¿no es cierto? Eh, Probablemente, ¿no es cierto?, los vamos a utilizar acá, ¿no es cierto? Que si yo, los momentos de la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, son útiles, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer análisis de residuos. ¿Ok? En todo caso, ¿no es cierto?, los momentos uno los distingue básicamente por este tipo de operaciones. La varianza del segundo momento, porque lo que yo estoy haciendo es calcular la esperanza de I menos la esperanza de I, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que si yo, la versión de la varianza que ustedes tenían, ¿no es cierto?, que era la sumatoria de las desviaciones respecto a la media, ¿no es cierto?, al cuadrado, ¿no es cierto?, el promedio de la sumatoria de las desviaciones respecto a la media al cuadrado. Es lo mismo que está aquí, ¿ok? Al cuadrado, esa misma diferencia, si yo la llevo al cubo, ¿no es cierto?, es un tercer momento, ¿ok? Si la llevo a la cuarta, es un cuarto momento. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la media, ¿no es cierto?, es simplemente la sumatoria de las diferencias, ¿cómo se llama?, es la sumatoria de los valores, ¿no es cierto?, y el promedio, ¿ok? Desde el punto de vista operacional, digamos. Es la esperanza de un valor, ¿no es cierto?, si se quiere ser más estricto con el lenguaje. Eso es simplemente, ¿no es cierto?, una operación de primer momento. Ese es el primer momento de una función de densidad, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? En la medida, ¿no es cierto?, en que yo voy aumentando los momentos, ¿no es cierto?, yo puedo obtener descriptivos, ¿no es cierto?, de las funciones de densidad de probabilidad. Que si yo, la primera derivada, ¿no es cierto?, de un tercer momento, me da un indicador de qué tan normal es una función de densidad, por ejemplo. ¿Ok? Porque me sale una relación entre la media y la varianza. ¿Ok? Intuitivamente, ¿no es cierto?, la cosa yo creo que es fácil de entenderla, ¿no es cierto? No podemos detenernos a explicar muchas cosas. Buen punto en todo caso, ¿no es cierto?, el que dijo alguien. A mí se me olvida a veces, ¿no es cierto?, que tenemos semestres bien irregulares a veces, ¿no es cierto?, y que las materias no se pasan completas. Y eso es un problema, ¿no es cierto? Eh, Quizás bueno, supongo que lo que vamos a tener que hacer en ese caso, ¿no es cierto?, es que vamos a tener que ver algunos conceptos específicamente cuando los necesitemos solamente, porque no podemos convertir el curso de econometría en un curso de inferencia estadística, ¿no? O sea, sería lo más estúpido que podríamos hacer. Eh, en fin, como les digo, también pasa, ¿no es cierto?, que en las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?,
También tenemos la varianza que es reconocible. En muchas de las funciones que están tabuladas, que son conocidas, ¿no es cierto? De nuevo la Bernoulli acá, ¿no es cierto? Pero esto es plenamente aplicable, qué sé yo, a una binomial o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿no es cierto? Aquí nos aparece, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una, algunas propiedades aritméticas. Cuidado, ¿no es cierto?, con que la varianza de I, ¿no es cierto? O sea, esto puede ser visto de esta manera, ¿no es cierto? La varianza de una constante más BI cuadrado, ¿no es cierto? Atención, este es un resultado súper importante, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, cuidado, ¿no es cierto? Porque la varianza de una constante, ¿no es cierto?, es por definición cero. Una constante no varía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la varianza de de esta suma, ¿no es cierto?, hace que esto sea una... No aporte nada. Sumarle, ¿no es cierto?, una constante a una función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, no agrega variabilidad. Pero cuidado, si yo multiplico una variable, ¿no es cierto?, por un ponderador cualquiera, ¿no es cierto?, una variable aleatoria, ¿no es cierto?, la sumatoria de ellas, ¿no es cierto?, de una función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, sale al cuadrado. Esto es más o menos obvio, ¿no? No recuerdo si lo demostramos o no, ese tipo de cosas. Parece que no, porque estábamos como en modo resumen, simplemente, ¿no es cierto? Y se suponía más o menos conocido todo eso. ¿Ok? Si hay alguna dificultad con alguno de estos conceptos, ¿no es cierto?, me paran, lo revisamos, ¿no es cierto? Tenemos pizarra, ¿no es cierto?, una pizarra un poquito precaria, digamos, pero pizarra al fin. Podemos, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, mostrar, qué sé yo, con más detalle cualquiera de estas cosas. ¿Ok? Y después hemos presentado la expresión estándar. Habíamos dicho, mira, en la varianza, ¿no es cierto?, es un buen indicador, ¿no es cierto? Tiene el problema, ¿no es cierto?, que sale un número poco significativo desde el punto de vista del problema que estemos tratando. Si nosotros medimos los ingresos, por ejemplo, de un grupo poblacional cualquiera, ¿no es cierto?, y medimos la varianza de los ingresos, ¿no es cierto?, nos queda medido en pesos al cuadrado. ¿Alguien ha visto un peso al cuadrado alguna vez? ¿Qué significa un peso al cuadrado? No significa nada, ¿no es cierto? La unidad de medida de la varianza, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de los problemas aplicados que estemos tratando, ¿no es cierto? Por eso se utiliza, ¿no es cierto?, la expresión estándar, ¿no es cierto?, que nos lleva, por lo menos a unidades de medidas, ¿no es cierto?, a unidades de medida más o menos reconocibles. Existe también otra medida más, ¿no es cierto?, que es el coeficiente de variación, ¿no es cierto?, en que nosotros medimos la desviación estándar, ¿no es cierto?, en función de la media. O sea, dividimos la desviación estándar por la media, ¿no es cierto?, y entonces obtenemos un coeficiente de variación, ¿no es cierto?, que está entre 0 y 1, ¿ok? O sea, y eso está medido en unidades de media, ¿ok? Y eso también tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, porque nos da una idea, ¿no es cierto?, de la proporcionalidad de la varianza, de la variación estándar, ¿no es cierto?, respecto a este tipo de problema que estemos hablando, ¿ok? Creo que eso no está aquí en esta presentación. Profesor, ¿qué significa ¿Qué cosa? SD? ¿A dónde? ¿Acá? SD significa desviación estándar, standard deviation. Sorry, no es que me gusta el inglés ni nada que se le parezca, de hecho me carga. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que normalmente hay que darse la lata, ¿no es cierto?, de usar algo de nomenclatura que es más o menos estándar, valga la redundancia. Entonces, ustedes se van a encontrar con este terminacho, ¿no es cierto?, SD, en todos los paquetes computacionales, en muchísimos libros. Los libros no traducen las ecuaciones, ¿ok? Entonces, el problema, ¿no es cierto?, es que este es un término demasiado común, ¿no es cierto?, en estadística como para cambiarlo. Si yo te pongo DS, ¿no es cierto?, no lo vas a encontrar en ningún libro de texto y no lo vas a encontrar en los paquetes computacionales. ¿Te das cuenta? Ah, acostumbrarse. El inglés es medio un idioma universal para todas las cosas que uno quiera hacer en la vida misma. También podemos hablar sobre lingüística de comunicación y otras cosas por el estilo, pero no tiene mucho sentido. Ya. ¿Está claro? Ya. Y después, ¿no es cierto?, viene el problema, ¿no es cierto?, de qué pasa si no conocemos la distribución de probabilidad. Bueno, y aquí, que es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no es cierto? Hay una manera, ¿no es cierto?, de obtener, ¿no es cierto?, hacer de intentar reconocer, ¿no es cierto?, si quiere una función de distribución, ¿no es cierto?, es generar datos. Y aquí hay un ejemplo.
Si no sabemos la distribución del lanzamiento de una moneda, debemos lanzar una moneda una serie de veces. O si nos interesa saber el porcentaje de gente que vive en situación de calle en una localidad, podemos realizar una encuesta. ¿Ok? Con eso podemos tener alguna idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que hay ahí. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, en que eso es las técnicas, ¿no es cierto?, de aproximación, ¿no es cierto? O sea, uno puede tener, ¿no es cierto?, varios datos bien, puede tener muchos datos, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, que tenemos aquí es que no siempre esos datos nos dan una respuesta unívoca respecto de cuál es la función de distribución que hay detrás. Y para eso existen muchísimos test, ¿no es cierto?, y cosas, ¿no es cierto?, que ustedes también debieron haber visto el semestre pasado, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si los residuos o sea, si los resultados que obtenemos, ¿no es cierto?, responden a una normal, a una t-student, a una chi cuadrado, lo que sea, ¿no es cierto? Está complicadito, ¿ok? Y a su vez, en la teoría económica, nosotros nos encontramos con muchos problemas como ese, en muchas ocasiones. Creo que se los comenté en algún minuto, ¿no es cierto?, en la teoría de finanzas, ¿no es cierto?, que si yo, la hipótesis de KPM, ¿no es cierto?, ha sido testeado infinitas veces, ¿no es cierto?, para saber si el resultado, si los residuos del modelo KPM, ¿no es cierto?, son normales o no. ¿Ok? La normalidad de los residuos, ¿no es cierto?, es muy importante desde el punto de vista teórico. Si los residuos resultan no ser normales, ¿no es cierto?, significa que hay una pifia, que eso también es algo que también hemos visto, hay una pifia en los datos, en la teoría, o algo. ¿Ok? Pero aparece si se quiere, ¿no es cierto?, una especie de consuelo. Lo habíamos dicho. ¿Cómo afecta el número de observaciones en nuestra estimación? Aquí lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, es teorema de Gauss-Markov, ¿no es cierto?, que si yo, ley de grandes números, ¿no es cierto?, tiene muchos nombres esta cosa. Sabemos, ¿no es cierto?, que las funciones de distribución de probabilidad, ¿no es cierto?, convergen todas a una normal, cuando los números son grandes. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, decimos, mira, las funciones convergen a una determinada cosa. No sé si mostramos algunos monos, ¿no es cierto?, en alguna parte. Incluso funciones asimétricas, como son, por ejemplo, funciones como la chi cuadrada, por ejemplo, cuando la cantidad de grado de libertad es muy grande, ¿no es cierto?, tiende a ser una normal. ¿Ok? Tiende a ser una normal, ¿no es cierto? Y la normal, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, entonces se convierte en una especie de referencia a partir de números grandes. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso, no es cierto? Bueno, el problema, ¿no es cierto?, es saber cuándo un número es grande. A ver, y ahí lo habíamos dicho, mira, número grande, ¿no es cierto? En general, nosotros vamos a decir que en estadística, ¿no es cierto?, un número mínimo decente, ¿no es cierto?, son 40, entre 30 y 40, ¿no es cierto?, de grado de libertad. ¿Ok? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que a partir de ese punto, ¿no es cierto?, creo que lo mostramos con las tablas, ¿no es cierto?, a partir de ese número, ¿no es cierto?, las diferencias, ¿no es cierto?, respecto a una función de distribución normal, ¿no es cierto?, son menores. Estamos hablando de alrededor de entre un 2% o algo por el estilo. ¿Ok? Y después habíamos dicho, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué pasa cuando la muestra elegida no es aleatoria, ¿no es cierto? Dijimos, mira, aquí aparece el problema de sesgo. ¿Ok? Cuando la muestra no es aleatoria, ¿no es cierto?, entonces tenemos que los residuos no serán, la función de densidad de probabilidad no será estrictamente normal, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, una muestra sesgada. ¿Ok? Si la muestra no es aleatoria, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que vamos a tener un problema de inferencia también, porque vamos a estar trabajando sobre estadísticos mentirosos, sesgados en algún sentido. ¿Ok? Me imagino que los que han estado atentos a la cuestión del COVID en estos días, ¿no es cierto?, se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que los epidemiólogos, ¿no es cierto?, corrigen, ¿no es cierto?, las muestras, ¿no es cierto?, por un montón de factores. Qué sé yo, no sé, ahora mismo se te ha dicho, mira, qué sé yo, la, la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Argentina parece ser mucho más grande que la chilena, ¿no es así? Porque ellos tienen menos casos que nosotros, ¿no es cierto? Y sin embargo tienen más o menos la misma cantidad de muertos. La respuesta es, ¿no es cierto?, cuidado, ¿no es cierto?, estás teniendo una muestra sesgada, porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que ellos están haciendo menos test que nosotros, por millón de habitantes. Entonces, claro, ellos detectan menos gente, pero se les muere más o menos la misma cantidad. ¿Se da cuenta?
y por lo tanto la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, resulta ser más alta, ¿no es cierto?, allá que acá. ¿Ok? Hay un ejemplo entre muchísimos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que vale la pena tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando pensamos en sesgos. Los sesgos, reitero, ¿no es cierto?, muchas veces pueden ser bastante difíciles de identificar, ¿no es cierto?, y se necesita gente inteligente, ¿no es cierto?, para analizar los datos, ¿no es cierto?, decir, oye, este dato, ¿no es cierto?, pues está raro. ¿Ok? ¿Por qué, por ejemplo, que si la tasa de mortalidad en Europa ha sido tan alta? ¿A alguien se le ocurre por qué puede haber sido tan alta la tasa de mortalidad en Europa? Bueno, las explicaciones son muchas, ¿no es cierto? Pero en general, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que la población europea en general es una población bastante envejecida. Entonces, si nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, de que efectivamente el COVID le produce más daño en la persona, en la gente mayor, ¿no es cierto?, una población más vieja, ¿no es cierto?, va a tener una tasa de mortalidad más alta que una población más joven. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos sesgos. O sea, nosotros no podemos comparar, ¿no es cierto?, que si yo la tasa de mortalidad de, qué sé yo, de Italia con la de Chile, ¿no es cierto?, porque la población italiana es más vieja que la nuestra. ¿Ok? O tenemos que corregir por población expuesta o población de riesgo, ¿no es cierto?, respecto del COVID, ¿no es cierto?, para poder estimar, ¿no es cierto?, hasta qué punto, ¿no es cierto?, nuestras medidas están siendo más eficientes o no que las de otros países. ¿Ok? Bueno, eso, ¿no es cierto?, es lo que ocurre cuando no tenemos una muestra aleatoria. ¿Ok? Este era el otro tema que habíamos dicho, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, nosotros usamos las muestras justamente porque no conocemos los datos poblacionales. Por lo tanto, lo que hacemos es estimarlos. Y ahí hemos dicho, ¿no es cierto?, que un estimador de mu, que es la esperanza de una distribución, ¿no es cierto?, es la media muestral. Cuidado con eso, ¿no es cierto?, también habíamos dicho, la media muestral es en algún sentido un indicador adaptativo, ¿ok? Porque en la práctica, ¿no es cierto?, te proyecta, ¿no es cierto?, la historia, ¿no es cierto?, de un fenómeno, ¿no es cierto?, para predecir el futuro, ¿ok? Que es la media muestral, reitero. O sea, a ver, de nuevo, ¿no es cierto?, si yo tomo, que si yo los datos de consumo, ¿no es cierto?, para el año 2019, y digo, mire, que si yo, de cuál es la media del consumo de la población chilena, ¿no es cierto?, y tomo los datos del 2019 para atrás, ¿no es cierto?, me voy a pegar un cuatazo, ¿no es cierto?, porque ese estimador, ¿no es cierto?, aun cuando se trate de un buen estimador, ¿no es cierto?, está sesgado, ¿no es cierto?, para el caso del año 2020. No sé si, porque en el 2020, ¿no es cierto?, tenemos peste. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Cuidado. La media muestral no es más que un estimador, entre los que podrían haber muchos, ¿no es cierto?, de el mu, del verdadero dato, ¿no es cierto?, que a nosotros nos interesa estimar. ¿Ok? Es uno de ellos. Es uno muy prestigioso, muy usual, insesgado, tiene un montón de características muy buenas, ¿no es cierto?, pero es uno más entre muchos. ¿Ok? Eso no sustituye toda la información que nosotros podamos tener sobre un fenómeno, ¿no es cierto?, y que nos haga decir, mire, ¿sabe qué más? La esperanza del consumo, ¿no es cierto?, para el año 2020, ¿no es cierto?, es esta otra cosa, ¿no es cierto?, que es más que la pura media. Es una media corregida, ¿no es cierto?, por otro tipo de factores. ¿Ok? Bueno, y aquí estamos explicando lo que es la media, ¿no es cierto? Simplemente es el promedio de I en una muestra, ahí está. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la esperanza de un parámetro es un número fijo que no cambia de muestra en muestra, mientras que la media muestral cambia de muestra en muestra, y por lo tanto es una variable aleatoria. O sea, lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, que cuando nosotros trabajamos con muestras, ¿no es cierto?, la media es una variable aleatoria, ¿ok? Por lo tanto, sujeta a intervalos de confianza, a predictibilidad, ¿no es cierto?, y a una serie de otros problemas más. De esa manera, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? Se me les fue. Ahí está. Se denomina distribución muestral. ¿Ok? Ahí está. Un estimador de la varianza verdadera de un fenómeno que estemos estudiando es la varianza muestral, lo anotamos de esa manera. Y de nuevo, ¿no es cierto?, estamos usando cambios de nombre. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en general, esto es general, hay cierto, yo diría que ya hay cierta regularidad en el uso de los términos, ¿no es cierto?, que si ustedes usan libros o miran libros, ¿no es cierto?, de hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, la nomenclatura cambiaba bastante, ¿ok? O sea, no todos los libros, ¿no es cierto?,
no todas las editoriales tenían la posibilidad de meter letras griegas, ¿no es cierto?, en los libros. ¿Ok? Entonces, ustedes se van a encontrar con libros un poco antiguos, ¿no es cierto?, que la nomenclatura cambia un poco. En general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de parámetros, ¿no es cierto?, los denotamos con una letra griega, sigma en este caso. ¿Ok? Y cuando hablamos de estimadores muestrales, ¿no es cierto?, usamos una letra normal, digamos, castellano, no es así. Un carácter latino, para ser más preciso. La letra S, en este caso. ¿Ok? De nuevo, con la nomenclatura, ¿no es cierto?, que es importante para no perdernos más adelante. Bueno, ahí está la explicación, ¿no es cierto?, de lo que es la varianza muestral. Y esta es la ecuación que ustedes ya tendría que ser muy familiar, ¿no es cierto?, porque es la que utilizaron durante, no sé, un año o más, ¿no es cierto?, haciendo cursos de inferencia. Y la desviación estándar, ¿no es cierto?, se denomina como S. ¿Ok? S de I. ¿Ok? A veces una S con una I chiquitita como su índice. Hay alguna variabilidad todavía en la nomenclatura, ¿ok? Todavía no estamos muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no es cierto?, en este tipo de idiomas. ¿Ok? Esto lo habíamos anticipado, ¿no es cierto? La ley de los grandes números, a medida que n aumenta, la distribución de la media se concentra alrededor de la esperanza. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que en la práctica, en la medida en que yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo una muestra relativamente grande, ¿no es cierto?, de nuevo, más de 40 datos de una cosa, ¿no es cierto?, no me gusta poner un número, digamos, pero muestra grande, ¿no es cierto?, el media, ¿no es cierto?, muestral se va a aproximar a la esperanza de la distribución original. ¿Ok? Lo que nos está diciendo eso, ¿no es cierto?, es que la media muestral es un estimador insesgado de la esperanza matemática de una distribución cualquiera. ¿Ok? Luciano se había ido y volvió. ¿Ok? Profesor, acá sale de que se concentra alrededor de la esperanza. Usted había dicho que tendía a la normalidad, o sea, tendía a normal. ¿Es lo Ahí mismo? está, el teorema central del límite. Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que habíamos anticipado también. ¿Ok? Una cosa, ¿no es cierto?, ocurre cuando los números son grandes, ¿no es cierto?, los estimadores tienden a ser insesgados, no tienen sesgo. ¿Ok? Ya, no se nos dispara para un lado, que si yo, ¿no es cierto?, no opera menos el factor suerte, digamos, que operó, ¿no es cierto? Recuerda que las muestras son aleatorias. Ya puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tú tengas una muestra, ¿no es cierto?, que esté sesgada por alguna razón. ¿Te das cuenta? Y de hecho va a ocurrir en general con muestras pequeñas. ¿Ok? Pienso de esta manera. Supón, por ejemplo, que yo quiero estimar la edad de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá. Y tomo dos personas. Ese estimador, ¿no es cierto?, se dice, ¿no es cierto?, que en el límite, el estimador, ¿no es cierto?, es insesgado. Pero mientras tanto, antes de llegar al límite, cuando estemos hablando, ¿no es cierto?, de números pequeños, como dos personas, por ejemplo, podemos encontrar muchos errores. ¿Te das cuenta? Ya. Supongo, por ejemplo, que yo tomo los estudiantes que si yo tomo la muestra, ¿no es cierto?, del curso de econometría. Resulta que la edad de los cabros de econometría, ¿no es cierto?, es un poquito mayor que el promedio, porque ocurre, ¿no es cierto?, que ustedes están pasados la mitad de la carrera. ¿No es así? La mayor parte de ustedes, ¿no es cierto?, entró hace más de 3 años a la universidad. Y de hecho, ¿no es cierto?, en la universidad la gran mayoría de los estudiantes son estudiantes de primer año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno diría, claro, si el 40% de los estudiantes están en primer año, ¿no es cierto?, en la universidad, bueno, la media no debería reflejar ese hecho también, ¿te das cuenta? Bueno, a ver, no distraigamos en cosas, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en la medida en que yo tengo una muestra grande, ¿no es cierto?, si yo, no sé, de los 5.000 estudiantes que tienen la UTA, saco una muestra de 500 cabros, ¿no es cierto?, un 10% de ellos, ¿no es cierto?, voy a obtener con mucha probabilidad, ¿no es cierto?, un estimador muy cercano a la realidad, a la edad promedio de los estudiantes. ¿Se da cuenta? Otra cosa es el teorema central del límite, ¿no es cierto?, o teorema de Gauss-Markov, que probablemente no sé cómo se lo habrán dicho en los cursos anteriores. Te dice, el teorema central del límite, ¿no es cierto?, dice que bajo condiciones generales la distribución de I barra está bien aproximada por una distribución normal cuando el n es grande. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, en general todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, tienden a una normal. Hay tabulación, qué sé yo, me parece que
no recuerdo si en el libro está eso, ¿no es cierto? Pero incluso funciones discretas, ¿no es cierto? En la medida que tú vas repitiendo experimentos discretos, también tienden a ser normales. Al lanzamiento de una moneda, por ejemplo, si tú lanzas una moneda 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? La distribución de resultados, ¿no es cierto?, que tú obtienes de eso, ¿no es cierto?, se aproxima a una normal también, ¿ok? Y tiene media varianza conocida, ¿ok? El lanzamiento de un dado, si tú lanzas un dado 1.000.000 de veces, ¿no es cierto?, también, el resultado de eso, ¿no es cierto?, va a ser también una distribución normal, ¿ok? O sea, cuidado con eso. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, que incluso experimentos discretos, ¿no es cierto?, en la medida en que tú los repites muchas veces, ¿no es cierto?, también convergen a una función de distribución normal, ¿ok? Y claro, ¿no es cierto?, aquí aparecen algunas maneras, ¿no es cierto?, de manejar esta cosa, ¿no es cierto? Si te dice, mira, si la distribución se aleja mucho de la normal, se necesita la mayor cantidad de datos que cuando la distribución no se aleja tanto de una normal. La normalidad, ¿no es cierto?, también se puede utilizar como un indicador de suficiencia de la muestra, ¿ok? Yo uso mucho notas relativas en el curso, ¿ok? En los cursos que hago. Este año no sé si voy a usar notas relativas, pero los que me conocen, ¿no es cierto?, saben, ¿no es cierto?, que yo utilizo una escala de notas rara en que yo no pongo una nota absoluta, sino que pongo una nota que está en función, ¿no es cierto?, de la, ¿cómo se llama?, del promedio del curso, del promedio de notas del curso. ¿Alguno de ustedes primera vez que está en un curso conmigo? La mayoría, profe, creo. ¿Nunca han estado en clases conmigo? Efectivamente. Mm. No. Ya, entonces el ejemplo no es muy bueno. Pero yo habitualmente pongo notas relativas, ¿no es cierto? Una manera, ¿no es cierto?, de aislar el efecto profe, ¿no es cierto?, de las evaluaciones. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que yo pongo la nota, ¿no es cierto?, la nota 4, ¿no es cierto?, en un curso mío, es la nota media del curso menos la mitad, 3/4 de la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que bajo condiciones de normalidad, ¿no es cierto?, si la nota 4, ¿no es cierto?, se pone 3/4 de la desviación estándar, ¿no es cierto?, significa que alrededor del 85% del curso, 85% del curso tiene nota azul. ¿Okay? Solo un 15% del curso tiene nota roja. ¿Ok? Eso siempre y cuando sea normal. ¿No es así? Bueno, yo hago test de normalidad muchas veces con las notas, ¿no es cierto? Y me he encontrado con la sorpresa, ¿no es cierto?, que he tenido de repente, por ejemplo, funciones bimodales en los cursos. O sea, tengo un grupo de alumnos buenos y un grupo de alumnos malos. ¿Ok? O sea, tengo las notas concentradas en dos extremos, que sé yo, por ejemplo, un grupo de alumnos, ¿no es cierto?, estaba en torno al 5 y otro grupo de alumnos está en torno al 2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que me dice a mí? Bueno, hay algo, ¿no es cierto?, que hace que no sea muy normal la distribución de estos tipos, ¿no es cierto? El curso es chico, que puede ser una respuesta, o bien algo está pasando, ¿no es así? O bien, ¿no es cierto?, el curso simplemente no es homogéneo. ¿Ok? Bien, eso. Es un tema que vamos a tener que conversarlo en algún minuto, muchachos. Ok, pero bueno. Bueno, y aquí una derivación, si quiere. Para un n pequeño la distribución muestral es complicada porque depende de parámetros no conocidos. ¿Ok? Pero para un n grande, la distribución muestral de la media se puede aproximar en forma relativamente simple o normal o t-student, en caso de no tener los parámetros poblacionales. ¿Ok? A una normal o una t-student. Ojo, la t-student también converge a la normal, ¿no es cierto?, en algún minuto. ¿Ok? De hecho, no muchos minutos. No, a partir de 30, 40 datos, ¿no es cierto?, también tenemos una t-student en la cosa. ¿Ok? Tenemos una normal también a partir de una distribución t. Quizás algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero encuestas con tan pocos datos, ¿es frecuente eso? La respuesta es sí. ¿Ok? Específicamente, ¿no es cierto?, es bastante normal tener datos, pocos datos, ¿no es cierto?, para el caso, ¿no es cierto?, de serie de tiempo, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes revisan la serie de datos del Banco Mundial, por ejemplo, se van a encontrar con que hay pocos datos que lleguen hasta la década de los 60, por ejemplo. O sea, significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en series de tiempo, agregados económicos, ¿no es cierto?,
no tenemos, en el mejor de los casos, tenemos 60 datos. En el mejor de los casos. ¿Ok? Eso, ¿ok? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, algo sobre lo que también habíamos anticipado. ¿Cuáles son las propiedades de la media como estimador de MU? ¿Y por qué no utilizar otros estimadores como la primera observación, una media ponderada, la mediana, cualquier otra cosa? De hecho, recuerdo que cuando estuvimos viendo este tema, ¿no es cierto?, dijimos, la verdad es que sí, vale la pena utilizar otro tipo de indicadores cuando nosotros, en función del problema que estamos estudiando, ¿ok? Dijimos, mire, la primera observación, ¿no es cierto?, es como raro, ¿no es cierto?, pero sí tiene sentido usar la última observación. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que especialmente en economía, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos sobre la base, por ejemplo, de un supuesto, ¿no es cierto?, que es mercado eficiente. Decimos, el mercado es eficiente. Y el mercado eficiente, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que en general los cambios de precio, ¿no es cierto?, son aleatorios, son sorpresas, ¿ok? Si el mercado es eficiente, ¿no es cierto?, significa que la información fluye sin dificultades entre compradores y vendedores, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, un precio de equilibrio solo se alterará cuando aparezca nueva información. Y por lo tanto es una sorpresa. Si eso es así, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos cómo adivinar con el pasado lo que va a ocurrir en el futuro. El pasado no tiene ninguna importancia. Creo que hicimos algún ejemplo. Dijimos, ¿cuál es la mejor estimación del tipo de cambio mañana, por ejemplo? La mejor estimación del tipo de cambio de mañana es el tipo de cambio de día, el último dato. El promedio no nos dice nada. En fin, reitero, hay otro tipo, ¿no es cierto?, de indicadores que nos interesan. ¿Okay? Habrán otro tipo de observaciones, ¿no es cierto?, que nos van a interesar, ¿no es cierto?, otro tipo de estimadores, ¿no es cierto?, que a nosotros nos van a interesar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para estimar, ¿no es cierto?, la esperanza de una función de densidad de probabilidad. ¿Okay? Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto para la universidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, y yo les diría, y yo les preguntaría, oye, podría ser un estimador del puntaje PSU de ingreso a la Universidad de Tarapacá? Les pregunto eso. Un estimador de eso, ¿cuál podría ser? Uno podría decir muchas cosas sobre eso, ¿no es cierto? Se puede decir, mira, a lo mejor un buen estimador, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, del puntaje de ingreso de los cabros, ¿no es cierto?, a la UTA sería, por ejemplo, el promedio PSU del año, ¿o no? En la ciudad, por supuesto. ¿Sí? Parece que me siento hablando en el aire, chanchitos. Ya, po. Alguien que diga pío, más que sea. Yo. ¿Quién? Joseph. Joseph Vilca está hablando. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Ya qué? ¿Dirías tú que un buen estimador de los puntajes de ingreso en la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, sería la media de la PSU del año en la ciudad de Arica? ¿O no? ¿Hay alguien ahí? Ya. Eh, yo no sé cómo se ve en la pantalla de usted esta cosa, pero bueno. ¿Eh? Benjamín, a la talla elegante. Podrían ser los puntajes que sacaron por ejemplo, los estudiantes de primer año de este año, pero que entraron a la universidad. Entonces, impulsarlo como estimador de, a ver, por ejemplo, si tú me decís que un buen estimador, ¿no es cierto?, podría ser los puntajes de admisión del año anterior. Claro, como usted dijo, el último dato, los últimos puntajes que entraron Lo a la único UTA. claro, el problema que tenemos ahí, ¿cachai? Es que ¿cómo se llama?
es que en los últimos años especialmente han habido cambios. La gratuidad, ¿no es cierto?, ha producido un aumento significativo de la cantidad de estudiantes que, que ingresan a las universidades del sistema. ¿Okay? Entonces, podéis comparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, un año con otro, si tenéis una cantidad muy diferente de postulantes. Está difícil, ¿no es cierto? En realidad, ¿no es cierto?, está como complicadito de estimar. Bueno, a ver, no quiero darme muchas vueltas a este asunto porque se supone que esto es repaso, ¿no? Pero efectivamente, ¿no es cierto?, una cuestión como esa, en Arica, ¿no es cierto?, se ha dicho muchas veces, ¿no es cierto?, que los muchachos de acá, ¿no es cierto?, tienen pocos, en la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, ingresa gente con pocos puntajes, con puntajes muy bajos, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, eso se presta para maledicencias, ¿no es cierto?, que a mí me parece que son bastante dañinas, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, la universidad incluso, yo diría, se ha convertido en una especie de universidad medio diferencial, ¿no es cierto? Intenta como ser muy regalona con los estudiantes porque los supone un poquito inferiores al promedio, o bastante inferiores al promedio. Y yo creo que eso es completamente falso. ¿Okay? Hay mucha evidencia, ¿no es cierto?, acumulada, ¿no es cierto?, que yo soy de los que se opone a una tesis como esa, ¿no es cierto?, de hecho, que muestran que en realidad los muchachos de acá, ¿no es cierto?, no es que sean peores estudiantes. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esta universidad está como muy aislada respecto al resto del país. Hay varias que le pasa lo mismo. Le pasa a la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, le pasa incluso un poco a la Universidad de Arturo Prat, en Arturo Prat, ¿no es cierto?, hay otro problema más, ¿no es cierto?, pero en general le pasa a algunas universidades extremas, pocas. Resulta, ¿no es cierto?, que la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje altísimo de gente, ¿no es cierto?, que es de la misma región, de la misma ciudad. ¿Ok? O sea, cerca del 90% de los estudiantes que entran a la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, son de Arica. Piensa que Arica, ¿no es cierto?, es una ciudad bastante chicoca, 230.000 habitantes, algo por el estilo, ¿no es cierto? Es una ciudad muy chica, ¿no es cierto? Y resulta que más de 1.000 estudiantes que dan la PSU, ¿no es cierto?, entran a la Universidad de Tarapacá directamente. Claro, ¿por qué ocurre eso? ¿No es cierto? Simplemente, ¿no es cierto?, porque al contrario, por ejemplo, de Iquique, aquí vamos a apelar a la UNAP, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que los estudiantes de Iquique, ¿no es cierto?, migran muchos. ¿Ok? En Iquique los puntajes PSU son más altos, porque la proporción de estudiantes que se va a estudiar al centro del país en Iquique, ¿no es cierto?, es mucho mayor que acá. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que en Iquique alrededor del 30% de los estudiantes se van a estudiar a otras universidades de fuera de la región. ¿Ok? Claro, eso significa, ¿no es cierto?, que ellos entran a competir con los puntajes de ingreso que siguió a las universidades de la zona central. ¿Te das cuenta? Solamente para darle una idea, que si yo solamente entre dos universidades, la Chile y la Católica, ¿no es cierto?, que si yo concentran el 44%, ¿no es cierto?, de los estudiantes con más de 700 puntos, en dos universidades. ¿Ok? El resto, el 50 y tantos por ciento, ¿no es cierto?, de los demás estudiantes, ¿no es cierto?, que sacaron más de 700 puntos, se reparten entre todas las otras universidades. Entre todas las otras universidades. Ni las universidades más pintadas de Chile llegan al 7%, ¿no es cierto?, de los puntajes con más de 700 puntos. En el caso de las universidades del norte, ¿no es cierto?, en el caso de Arica y Iquique, ¿no es cierto?, Arica, ¿no es cierto?, tiene alrededor de un 0,3% de sus estudiantes con más de 700 puntos, promedio ponderado. La UNAP tiene apenas el 0,1%. Pero es que además, la otra cosa que ocurre, que es curiosísima, ¿no es cierto?, es que los puntajes de CIMSE, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Arica, ¿no es cierto?, son incluso en algunos casos superiores a los que hay en el resto del país. ¿Qué te está diciendo eso? En mi opinión, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que hay un cierto sesgo de selección. De nuevo, los estudiantes que quieren estudiar en la UTA, ¿no es cierto?, o sea, los estudiantes de Arica, ¿no es cierto?, tienen como primera opción, ¿no es cierto?, estudiar en la UTA, en general. Y saben que para entrar a la UTA, ¿no es cierto?, no se necesitan puntajes muy altos. Por lo tanto, no preparan una PSU muy brillante, ni siquiera la preparan. Muchos. De hecho, ¿no es cierto?, la cantidad de estudiantes en Arica que hacen preuniversitario, ¿no es cierto?, es muy baja, proporcionalmente incluso respecto del resto del país. ¿Ok? Entonces,
Lo que ocurre en Arica, ¿no es cierto? No es que los cabros estén mal preparados, mal formados, no es que simplemente no les interesa dar pruebas PSU espectaculares, ¿no es cierto? Porque saben que tienen una buena universidad en la misma ciudad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto? No se preparan para entrar a competir con puntajes altos en la zona central del país. A los estudiantes de Iquique les ocurre que ellos saben que tienen una universidad penca en la región. Entonces los cabros que tienen inquietudes, ¿no es cierto?, para estudiar, para aprender y que sigue aquí, para hacer buenas carreras, ¿no es cierto?, se preparan para estudiar fuera de la región. Yo lo llamo a esa hipótesis, ¿no es cierto?, la hipótesis de morir de éxito. ¿Ok? Y hay muchísimos datos que indican eso. ¿Ok? Bueno, a ver, está complicado. De nuevo, estamos dando de nuevo argumentos para decir, oye, la media hay que tomarla con precaución, ¿no es cierto? Cuidado con los modelos que hay detrás. ¿Ok? Pero nos interesa, ¿no es cierto?, decir, comparar el estimador, la media, ¿no es cierto?, con otros indicadores que pudieran haber. Y eso es un poco lo que habíamos visto en su minuto. ¿Ok? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, nos dice, mira, un estimador sin sesgado cuando el valor esperado del estimador es igual al parámetro poblacional. Es decir, si el estimador es insesgado, al tomar infinitas muestras de la población, en cada una calculamos el estimador, el promedio de los estimadores será el parámetro poblacional. La media muestral cumple con ser un estimador insesgado. Hay un experimento que es la base, que es uno de los fundamentos interesantes, ¿no es cierto?, para la democracia, que es el caso del buey de Galton. No sé si se los conté cuando hicimos la clase. Mira, el caso del buey de Galton, ¿no es cierto?, es una historia muy loca. Francis Galton, ¿no es cierto?, era un aristócrata inglés aburrido, ¿no es cierto?, como muchos de ellos, que le gustaba tomar estadísticas de todo. Fíjate lo que hizo él en una oportunidad, en una feria de ganado, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no es cierto? En una feria de ganado, ¿no es cierto? A él se le ocurrió rifar un toro, un buey, algo así. Bueno, el mito dice que es un buey. Y entonces, ¿no es cierto? Él dijo, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? Vamos a hacer una prueba, ¿no es cierto? En que el ganador del buey no va a hacer un sorteo, sino que el que se aproxime más al peso del buey. Adivinen, ¿cuánto pesa el buey? ¿Ok? Y claro, mucha gente participó, no sé, un buey probablemente era muy valioso en la época, no sé, no tengo idea, también no se me habría ocurrido participar en un concurso para ganar un buey, no sabría dónde tener un buey. Pero bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, es que este tipo, ¿no es cierto?, además hizo otra cosa. Dijo, bueno, como aquí hay gente que sabe de ganado, ¿no es cierto?, algunas pocas personas que saben de ganado, ¿no es cierto?, dividió el concurso en dos grupos, ¿ok? Una gente informada, ¿no es cierto?, ilustrada, que sabía de bueyes, ¿no es cierto?, y gente común y corriente. La historia, ¿no es cierto?, no es muy, o sea, puedo estar contando algo que no está en todos lados, todo esto, ¿eh? pero, ¿cómo se llama? Pero esa es un poco una de las versiones de la historia. Cuento corto. Evidentemente la gente que no sabía de bueyes, ¿no es cierto?, era mucho más que la gente que sí sabía. Estamos hablando, qué sé yo, de 5.000 personas que pusieron un papelito diciendo, mire, el buey pesa, no sé, 500 kilos, por decirte algo. Y 50 personas que sabían de bueyes, ¿no es cierto?, y que pusieron un papelito haciendo una estimación. ¿Ok? Era mucho mayor la gente que no tenía la más remota idea de bueyes, ¿no es cierto?, que participó en este asunto, ¿no es cierto?, que la gente que sí sabía de bueyes. En promedio, ¿qué grupo creen ustedes que le achuntó mejor al peso del buey? Respuesta, chanchitos. La estimación del grupo de gente que no tenía la más remota idea, pero que era mucha, ¿no es cierto?, difirió en apenas un 2% del tamaño verdadero, del peso verdadero del buey. Y fue más precisa que la de los expertos. El buey de Galton, ¿no es cierto?, es una primera prueba empírica, ¿no es cierto?, de la calidad de la media, ¿no es cierto?, como estimador. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, se ha tomado también como un validador de la democracia, muchachos. ¿Ok? O sea, cuando ustedes tienen una elección democrática y sale electo un imbécil como Donald Trump, por ejemplo, ustedes no tienen que decir, oye, pucha, pero ¿cómo los gringos hacen eso?
es muy posible, ¿no es cierto?, que los gringos se estén equivocando menos que ustedes en su juicio experto, en la necesidad de tener un presidente como Donald Trump. Cuando tiene una muestra grande, ¿no es cierto?, el estimador es insesgado. ¿Ok? La media es un estimador insesgado. ¿Ok? Esa es la primera gracia que tiene la media, y bastante bueno. La varianza muestral, ¿no es cierto? También estuvimos viendo esta cosa, ¿no es cierto? Había un dicho, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? La varianza de una media, ¿no es cierto? También es un estimador insesgado. Aquí hay algunas precauciones, ¿no es cierto?, que las vamos a ver también más adelante, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, ustedes saben de que en realidad la media tal como está, ¿no es cierto?, es un estimador sesgado, ¿ok? Y tiene otro problema, ¿no es cierto?, que es que ¿cómo se llama?, que también cambia con el tamaño de la muestra. Fíjate lo que te dice acá. Si la varianza de un estimador es muy grande, se espera que el estimador cambie mucho de muestra en muestra, y no sea un estimador muy confiable del parámetro. Y eso significa, ¿no es cierto?, que yo puedo reducir la varianza, ¿no es cierto?, agrandando la muestra. Puedo reducirlo tanto como la población, o más aún. Son respuestas que vamos a ver más adelante. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál depende del tamaño de la muestra? ¿Ok? Después dijimos, mira, la eficiencia, ¿no es cierto?, es una variable importante también, ¿no es cierto?, en esta cosa. Decimos que un estimador es eficiente si la varianza del estimador es menor que la varianza de otros estimadores sesgados. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no es cierto?, decimos acá, si utilizamos como estimador solamente la primera observación de la muestra, obtenemos que la varianza del estimador del último dato, ¿no es cierto?, es sigma cuadrado. Por lo tanto, la varianza de I es mayor que la varianza del I barra. Porque la varianza del I barra, ¿no es cierto?, es este mismo sigma cuadrado, pero partido por N. ¿Ok? La media muestral, entonces, es un estimador eficiente de la esperanza poblacional. Es insesgado y es eficiente. ¿Ok? Y después, consistencia. Se dice que un estimador es consistente cuando aumentar el tamaño muestral, el valor del estimador se aproxima al valor verdadero. ¿Ok? De hecho, se habla de la probabilidad del límite, ¿ok? El PELIM. La probabilidad en el límite, ¿no es cierto?, es la forma, ¿no es cierto?, en que uno mide la consistencia, ¿no es cierto?, de un estimador. ¿Ok? Y bueno, y claro, dicho en palabras, ¿no es cierto?, decimos, mira, en la medida que aumentamos el tamaño muestral, ¿no es cierto?, la distribución del estimador se hace cada vez más concentrada, hasta el punto que la probabilidad de que el estimador esté cerca del valor verdadero sea casi 1. ¿Ok? La probabilidad de error, tipo 1, digamos, ¿no es cierto?, es cada vez menor en la medida que tenemos una muestra grande. ¿Ok? Eso. De modo que, fíjese lo que dijimos, la media muestral, ¿no es cierto?, es un estimador insesgado, eficiente y consistente. Tres cosas súper importantes. Aquí estamos hablando de la cuestión de cuidado con esto, ¿no es cierto? Y una de las cosas que nosotros un concepto que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, cuando ocurren estas tres cosas simultáneamente, ¿no es cierto?, que hay indicadores además también para medirlo, qué sé yo, pero no son cosas que las vayamos a repasar ahora, ¿no es cierto? Cuando decimos, ¿no es cierto?, que un estimador tiene esas propiedades, ¿no es cierto?, vamos a decir que es el mejor estimador linealmente insesgado. ¿Ok? O el MELI en castellano, o el BLUE en los libros que están en inglés. ¿Ok? Blue, o sea, no blue de azul, blue, B-L-U-E. ¿Ok? En el caso de la traducción al castellano, ¿cierto?, es MELI, mejor estimador linealmente insesgado, ¿cierto? Esas son características, ¿no es cierto?, de estadísticos como este, como la media y la varianza. ¿Ok? Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto?, que sigo diciendo algo sobre la presentación que habíamos hecho, ya que también lo habíamos anticipado, ¿no es cierto?, respecto de la media y la varianza. ¿Ok?
la gracia del error estándar, de la desviación estándar, ¿no es cierto? Es que, es que está en la misma unidad de medida, ¿no es cierto?, en que estamos utilizando el problema. ¿Ok? Ahí está. Test de hipótesis, también estuvimos viendo esto. Bueno, a ver, esto es una cuestión, si se quiere, metodológica respecto de econometría, muy específica de econometría. ¿Ok? Lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con test de hipótesis. ¿Ok? El 13 de abril dijimos esto. Y, y nos está quedando poco tiempo, no sé si seguimos con esto. No, a ver, ya, paremos aquí, muchachos. Hagamos foro unos pocos minutos, ¿no es cierto? Porque hasta el partido me da la impresión, yo mismo me siento ya medio cansado, ¿no es cierto?, de estar repitiendo este asunto. Y me imagino que a ustedes ya a esta altura del partido el repaso les está sirviendo de poco. Así que paremos ahora, ¿no es cierto? Hagamos un pequeño foro, ¿no es cierto?, sobre algunos de estos conceptos. Y eso, ¿ok? Dejamos de grabar entonces a partir de ahora.